en el corazón de Oriente Medio, envuelto en una rica historia y una cultura milenaria, se encuentra Irak. Este lugar es famoso en todo el mundo por sus vastas reservas de petróleo y por ser un importante centro de la religión islámica. Para muchos, el nombre de Irak evoca imágenes de conflictos y guerras que han marcado las páginas de la historia reciente. Sin embargo, aquí también encontramos una realidad profundamente humana. Entre las ruinas de antiguas civilizaciones, encontramos un pueblo resistente. Son hombres, mujeres y niños que, como cualquier otro ser humano en cualquier parte del mundo, aspiran a tener paz, seguridad y oportunidades para prosperar. Irak se convirtió en el punto de investigación de esta temporada por ser la actual región de la antigua Mesopotamia, cuna de algunas de las civilizaciones más antiguas del mundo, y para el creacionismo, el punto en el que los pueblos se dispersaron por el planeta. En este episodio especial, te mostraremos algunas curiosidades de este fascinante país que guarda historias tan antiguas como el mundo y cuyos habitantes hasta hoy sienten la fuerza del pasado en sus tradiciones, costumbres y creencias. Nuestro destino en esta temporada fue Irak, más precisamente Kurdistán, un lugar que poca gente conoce o siquiera ha oído hablar. Los kurdos son uno de los pueblos originarios de las llanuras mesopotámicas y hoy forman una población estimada de entre 25 y 35 millones de personas y habitan una región que se extiende por los territorios de Turquía, Siria, Irán, Armenia e Irak, donde se encuentra la mayor concentración de kurdos. El Kurdistán, donde nos encontramos ahora, es una región semiautónoma del norte de Irak, con gobierno regional y capital propia, pero no se considera un país independiente y por lo tanto sigue perteneciendo a Irak. Aquí conviven árabes, kurdos, siríacos, entre otros grupos étnicos, cada uno con un gran pasado histórico. Pero lo que más me sorprendió hablando con los locales es que todos están de acuerdo en que aquí, en el Kurdistán, se puede ser libre. A principios del siglo XX, se empezó a considerar la creación de un Estado kurdo. Tras el final de la Primera Guerra Mundial y la caída del Imperio Otomano, los países occidentales vencedores previeron la creación de un Estado kurdo en 1920 en el Tratado de Sèvres, pero los planes fracasaron y las décadas siguientes, cualquier acción de los kurdos para establecer un Estado independiente fue brutalmente anulada. En la década de 1980, por ejemplo, los kurdos sufrieron un genocidio étnico bajo el mandato de Saddam Hussein. Hoy, los kurdos constituyen el cuarto mayor grupo étnico de Oriente Medio, pero nunca han conseguido un país propio. Hoy es viernes aquí en Irak y el fin de semana aquí ya empezó. En realidad, el fin de semana aquí es el viernes y el sábado, diferente del sábado y del domingo como es en muchas otras regiones del mundo. Estamos en la ciudad de Bekhal, donde hay una cascada muy famosa y donde la gente se reúne en los fines de semana, y es lo que vamos a conocer hoy. La cascada es famosa porque el agua sale de dentro de la roca. Es muy bonito, es un milagro de la naturaleza y como tantos otros milagros de la naturaleza alrededor del mundo, aquí ahora es un punto turístico. La gente viene de todo el Kurdistán y del restante de Irak para pasar el fin de semana aquí. Y uno se da cuenta que familia es algo muy importante aquí en Irak. La idea de que los hijos son la continuación de la historia, costumbres y tradiciones de sus padres es muy fuerte aquí. En cierto modo, es como si la memoria de sus antepasados siguiera viva a través de sus descendientes. Esta es una de las razones, por ejemplo,
por las que cambiar de religión aquí es tan complicado. Después de todo, aquí la religión no es solo eso, sino que forma parte de tu identidad, de la identidad de tu familia, y es lo que te da pertenencia en el mundo. Irak es un país de té. Aquí, antes de resolver cualquier situación, te sientas, tomas una taza de té para después tratar del asunto para que viniste. Esto parece un poco raro para culturas poco más directas como la nuestra, pero aquí eso es una forma de educación y también de que la vida es más que dificultades. La vida fue hecha para ser disfrutado. Aquí todos beben té todo el tiempo, pero especialmente después de comer. Pero también hay casas de té como esta, que es una de las más tradicionales de Irak. Y esta casa llama mucho la atención de artistas, intelectuales, académicos y personas en general que vienen aquí para hablar, charlar y tomar un té. Oriente Medio es famoso por su hospitalidad. Aquí, cuando llegas a cualquier lugar, siempre serás bien recibido. Un ejemplo durante nuestro viaje fue cuando llegamos para grabar en el Museo de Duhok. Mientras tomábamos un té con el director del museo, nos habló de una excavación que se estaba realizando no muy lejos de allí. Con un guía proporcionado por el museo, nos dirigimos al sitio y encontramos la excavación de un panel de dioses asirios tallados en piedra. La excavación se está realizando en colaboración con Italia y representa la primera fase de un gran sitio arqueológico llamado Parque Arqueológico de Faida. Este parque consiste en un canal asirio de unos 10 kilómetros de largo, adornado con una serie de 13 paneles como este. Otro monumento asirio que visitamos en Irak se encuentra en Himis y es la mayor escultura asiria de la que se tiene registro. Retrata una pareja de dioses asistidos por la figura duplicada del rey asirio. Los registros históricos indican que los asirios desarrollaron un gusto por el vino de calidad y recientemente se encontraron aquí las ruinas de una viña. Aquí no es difícil ver que el pasado y el presente están entrelazados. La vida cotidiana se desarrolla sobre las ruinas de antiguas civilizaciones, añadiendo cada vez más capas de complejidad a la historia. Algo que me pareció muy curioso aquí en Irak es la seguridad del país. Aquí en el mercado de Erbil hay muchas casas de cambio con el dinero simplemente expuesto y no pasa nada. La tasa de delincuencia en el país es muy baja. Todas las personas con las que hablé están de acuerdo que aquí uno se siente seguro. A pesar de la sensación de seguridad tan común en las calles del Kurdistán iraquí, este lugar ha sido testigo de muchas tragedias. Irak ha vivido innumerables guerras y conflictos donde las ciudades han sido destruidas y se han perdido muchas vidas. El conflicto más famoso y que perdura en nuestra memoria colectiva fue la Guerra de Irak en 2003, cuando los Estados Unidos y sus aliados invadieron el país con el fin de encontrar y eliminar armas de destrucción masiva del régimen de Saddam Hussein. Estas armas nunca se encontraron y la razón principal de la guerra no existía. La guerra de Irak duró 8 años y, según expertos, fue la más importante del siglo XXI porque involucró a 2 potencias mundiales contra un influyente país árabe situado en el corazón de Oriente Medio y facilitó el fortalecimiento por la aparición de grupos armados considerados terroristas por los países occidentales en una región ya de por sí delicada geopolíticamente. El mundo tal y como lo conocemos siempre ha vivido en conflictos, ya sea por divergencias religiosas, intereses políticos y económicos, disputas territoriales o rivalidades étnicas, entre otros motivos. Los conflictos y las guerras siempre han existido. Este parque era antiguamente el sitio de una de las bases militares de Saddam Hussein. El parque fue construido en 1998, pero en 2004 recibió el nombre de Sami Abdurrahman, que fue viceprimer ministro del gobierno regional del Kurdistán y murió en un atentado suicida. Aquí hay una piedra con la inscripción "Freedom is not free",
En traducción libre, la libertad no es gratuita. Esto nos hace pensar que la libertad quizá debería ser gratuita y también nos hace preguntarnos por qué hay tantos conflictos en el mundo. Bueno, la gente lleva debatiendo esta cuestión desde hace más tiempo del que puedo recordar. Si retrocedemos 200 o 300 años, la guerra era la norma con pequeños periodos de paz. Todo el tiempo el mundo guerreaba con todo el mundo. Y luego, hacia finales del siglo XIX, hubo este movimiento para limitar la guerra, para hacer las reglas de la guerra y las convenciones. Entonces estalla la Primera Guerra Mundial y ocurre la batalla más sangrienta de la historia europea hasta ese momento. Cuando terminamos de grabar en Irak, pasamos por Alemania, donde encontramos muchas similitudes. Aquí también se pueden encontrar paisajes de guerras y conflictos y sus efectos, lo que nos muestra que las luchas y disputas no son exclusivas de una nación. Aquí es donde fue levantado el famoso Muro de Berlín. Permaneció en pie durante 28 años y fue el principal símbolo de la Guerra Fría, un periodo de tensión geopolítica entre la Unión Soviética y los Estados Unidos que dividió al mundo. Han pasado más de 30 años desde su caída, pero el Muro de Berlín sigue siendo visto como un símbolo de división, de separación y quizá sea un gran ejemplo de que el mundo nunca supo vivir unido. Hace poco leí un libro titulado La anatomía del genocidio, incluso es de un autor judío, y todo el tiempo dice, todos somos genocidas. Lo que quiere decir con esto es que todos tenemos el potencial de hacer obras absolutamente fantásticas, pero también somos capaces de cometer genocidio. También somos capaces de crear un régimen totalitario, de crear campos de concentración, de hacer bombas atómicas. En la formación y reconstrucción de estos problemas, nunca veré al otro como mi enemigo, nunca veré al otro como una amenaza, siempre veré al otro como alguien que participa en la misma comunidad que yo. En este episodio estamos mostrando algunas curiosidades sobre Irak, que fue el foco de la investigación de esta temporada. Como gran parte del Oriente Medio, Irak es un país de mayoría musulmana y aquí abundan las mezquitas. La fe es algo sumamente importante para todos los pueblos, aunque en esta región de Oriente Próximo albergue otras religiones, como por ejemplo una gran comunidad cristiana. El Islam es la religión más tradicional aquí y la segunda mayor del mundo, con más de 1,5 billion de fieles. Hay muchos prejuicios con respecto al Islam, sobre todo por las opiniones fundamentalistas. Pero si miramos más de cerca, vemos que el principal credo islámico es que el propósito de la existencia humana es adorar a Dios, o Alá, como ellos lo llaman. El Islam es la segunda mayor religión del mundo. Las predicciones dicen que en pocas décadas puede convertirse en la mayor religión de nuestro planeta. Es una religión que surgió en el siglo VI después de Cristo con Mahoma. En sus primeras décadas, la religión disfrutó de un éxito fenomenal, extendiéndose por todo Oriente Próximo y desde allí, unas cuantas conquistas más tarde, se extendió al resto del mundo y hoy encontramos el Islam en prácticamente todos los países del mundo. En ciudades con grande número de musulmanes como Erbil, de cada mezquita se oye un llamado a la oración 5 veces al día. Es una invitación para que cada musulmán pare y ore donde está. Pero lo mejor es venir hacia la mezquita para orar aquí. En la fe islámica, dentro de la mezquita, una oración vale por 27. Una curiosidad es que todas las mezquitas son direccionadas a Meca. La creencia dice que eso une todas las personas en la misma dirección. A pesar de parecernos a veces tan distantes, ¿podría haber similitudes entre el Islam y otras religiones?
poseen muchas similitudes, porque el judaísmo y el cristianismo básicamente dan origen al Islam. Así que estas son las tres religiones monoteístas que tenemos hoy en el planeta. Entonces el Islam se apropió o fue influenciado, digámoslo así, por muchas cosas que el judaísmo y el cristianismo ya predicaban. Algunas de las similitudes que podemos observar consisten en que los profetas ocupan un lugar muy central, tal y como ocurre en el cristianismo. Muchos de los personajes del Antiguo y Nuevo Testamento de la Biblia cristiana también están presentes en el Corán. Obviamente Jesús está muy presente en el Corán, es uno de los profetas. Naturalmente no es considerado Dios como la tradición cristiana, pero es uno de los profetas más importantes. María está en el Corán, José está en el Corán, Abraham está en el Corán, Adán y Eva están en el Corán, Moisés. Varios profetas de la Biblia cristiana son también profetas en el Corán. También se da mucha importancia a la oración, al igual que en el cristianismo. En el Islam existe la creencia de que Jesús volverá a la tierra para traer el juicio sobre la tierra. Y esta es una creencia que comparten con el cristianismo, ¿verdad? Y otra similitud es que Jerusalén es una de las principales ciudades religiosas, tanto para el Islam como para el cristianismo. Pero a pesar de ser mayoría en Irak, el Islam no es la única religión. En Irak también decidimos visitar la famosa ciudad de Lalish para conocer a otro grupo religioso que existe aquí, los yazidis. Los yazidis son una minoría religiosa con cerca de 1 millón de fieles en Europa, Oriente Próximo y Estados Unidos, pero la mayor concentración está aquí en Irak. La ciudad de Lalish, donde me encuentro ahora, es el centro de esta religión, ya que se considera sagrada y todo adepto tiene que venir aquí al menos una vez en su vida. Se trata de un grupo religioso que siempre ha sufrido persecución, pero que llamó la atención internacional en 2014 por la persecución contra ellos causada por el Estado Islámico de Irak y el Levante. También es conocido como ISIS. El Estado Islámico es un califato terrorista que basa su ideología en interpretaciones radicales de ciertos principios del Islam. Hoy en día se encuentra debilitado, pero en su apogeo fue una gran amenaza para los propios iraquíes más allá de sus fronteras. Según especialistas, el autoproclamado Estado Islámico de Irak y el Levante y otros de la región tienden a ver al Dios de los yazidis como una criatura malévola y los consideran adoradores del enemigo. Según el gobierno del Kurdistán, 10.000 yazidis fueron asesinados en pocos días y miles de mujeres fueron esclavizadas y vendidas, lo que dejó claras las intenciones genocidas y de limpieza étnica del Estado Islámico. En la religión yazidí hemos sobrevivido a 74 genocidios, pero incluso después de todo eso, la oración de los yazidíes no ha cambiado. Seguimos orando para que todos sean buenos, para que todos vivan una buena vida. Y por último oramos por nosotros mismos. 3 veces al día oramos así. Y no hemos cambiado. Actualmente hay 3.000 niñas en manos del ISIS. En 2014, cuando llegó el ISIS, mataron a unos 7.000 yazidíes. Pero no cambiamos nuestra oración. Poco a poco, los yazidis están reconstruyendo y retomando sus prácticas y tradiciones. Los yazidis no tienen un libro sagrado. Su cultura religiosa es totalmente oral, enseñada de padres a hijos. No aceptan matrimonios con no yazidis, ni tampoco comparaciones. Como han sufrido prejuicios y persecución religiosa durante siglos, es un sistema que creen que protege su religión, y en ese sentido, son una comunidad muy cerrada. En cambio, como es habitual en Oriente Medio, son muy receptivos con los visitantes. Cuando llegamos a Lalish, la ciudad ya estaba llena. Además de presenciar sus ceremonias, nos invitaron a comer con ellos y a conocer un poco de su cultura. Aquí en Lalish nadie anda de zapatos porque esa región es considerada sagrada. Y por respeto, nosotros, los visitantes, tampoco usamos. El día sagrado de la religión yazidí es el miércoles. Cada miércoles mucha gente viene a Lalish. Creo que hoy han venido casi 500 personas.
Las puertas de Lalish están abiertas a todas las personas, porque cuando oramos, oramos por todas las personas. No nos interesamos por su religión. Respetamos a todas las personas, respetamos a cada individuo. Esta es la filosofía yazidí. Primero oramos por los demás y luego oramos por nosotros mismos. Cuando están en Lalish, comen todos juntos en una gran mesa puesta al aire libre. Una forma de recordarles siempre que los yazidis son una gran comunidad y una gran familia. Hoy, cuando llegaste a Lalish, te sentiste como en tu casa, como en familia. Te hemos invitado a comer, te hemos ofrecido té, porque todos te respetamos a todas las personas. Observando a los yazidis, es posible darse cuenta de que las creencias de un individuo son uno de los aspectos que dan a cada persona un sentido de pertenencia. Pero en un mundo con tantas diferencias culturales y religiosas, ¿cómo encontrar el equilibrio? ¿Por qué es importante respetar las creencias de cada persona? Es importante respetar las religiones, porque las religiones están formadas por personas, por seres humanos. Y por su propia existencia, por la propia especie que constituye a las personas dentro de una religión, son merecedoras de respeto. Y sabemos esto por nuestro mito de la creación, por nuestra historia de la creación, nuestra historia judeocristiana de la creación. Es que todos los seres humanos están hechos a imagen y semejanza de Dios. Y en esta historia de la creación, esto tiene implicaciones gigantescas sobre cómo tratamos a las personas. Porque no importa si alguien es hindú, musulmán, budista, judío o lo que sea, ante todo es un ser humano. Esta es la implicación de la historia de la creación. Todo el mundo está hecho a imagen de Dios, así que todo el mundo merece nuestro respeto. Si creemos en esto, no importa de qué religión sea la otra persona, merece respeto. Pero, ¿qué es el respeto? Aquí viene una definición importante, ¿no? Respetar significa convivir con alguien sin maltratarlo física, emocional o verbalmente. Es dar a alguien un asiento en la mesa para que pueda dar su opinión. Y respetar no significa estar de acuerdo. Respetar no significa tolerar la violencia o cualquier abuso. Respetar significa no abusar emocional, verbal o físicamente de otra persona porque sea de una religión diferente. Respeto significa permitir que se siente a la mesa con nosotros y tenga su propia opinión y comparta sus ideas, darle los mismos derechos y tratarlos igual. Eso es respeto. Quizás la palabra que puedo utilizar para expresar esta visita a Lalish es respeto. Respeto de los yazidis con relación a otros pueblos y religiones y el respeto necesario en el mundo para aceptar y vivir con el prójimo. A lo largo de esta temporada, nos has acompañado en un viaje de descubrimiento sobre nuestras raíces, nuestros orígenes. Aprendemos que, a pesar de nuestras diferencias, todos tenemos un origen común. Al descubrir quiénes somos y cómo debemos relacionarnos con todos los demás seres que comparten el mismo espacio en el universo, constatamos que nuestra singularidad solo se manifiesta y realiza con armonía y equilibrio en la colectividad.